es Pulso 1080 AM WFTD. Marietta, Georgia. Transmitiendo en vivo. Con más variedad y entretenimiento. Pulso 1080 AM. Latiendo para ti. Oiga, bueno, muchachos, antes que nada vamos a recibir a nuestra invitada como se merece. El aplauso, por favor, para nuestra amiga Gina Roderick. Gracias. ¿Qué pasó? Y qué pollito, y me dicen figurita a mí. En el primer cajón del lado derecho, pues, cobra. Es que todos nuestros invitados siempre les damos un dulce. Un dulcecito. Como de recepción. Gina, De ¿de recepción, sí. Gina, no importa ¿cómo? edad, sexo, Nada. ¿Quieres hablar? Gina, ¿cómo estás? Ya tenemos cuánto no vernos. Un ratito, ¿no? Unos Que sean unos 3 4 o meses. 5 meses más o menos. Cuando te vi, apenas estaba en proyecto este Era un rollo de los murciélago, ovnis. sí. Exactamente. ¿Ya hasta pasó? Era un murciélaguito apenas. Oye, qué bueno que estás acá. Ahora en otro estudio, Muchas gracias. acá en el programa ya nocturno, se puede decir, de 7 a 10 de la noche. Y ¿qué novedad con esto de los ovnis? Porque te he conocido yo a ti con la cuestión del Reiki, con la geología, con sanaciones, ¿verdad? A la gente que no la conoce, bueno, ella es mexicana, madre de 2 niños, y que ya tiene mucho tiempo en cuestión de la energía. No, por y favor. que... No, por favor. Ya los vi. Ya los vio. Oh. Ya le entré con mis hijos a todos esos. ¿De verdad? Ya me tocó Pero de no todo. con nosotros. grabado. Ok. Pero, Ángeles, bueno, a mí. ahorita lo agarramos. Pero ahora, sorprendentemente, también me viene de parte tuya el tema de los ovnis. Sí. ¿Qué Sorprendentemente contigo, para Gina? mí también. Me he dedicado desde hace más de 10 años a pasar la voz de que el bienestar está en tus manos. Súper escéptica. Y este rollo de las terapias no nace de que, de toda mi vida, sino de que como lo vivo y me cambia la vida, empiezo a hablar de esto porque lo que nos hace falta es información. Sí. Entonces por eso me meto en todos estos rollos, porque yo no creía en esto. Yo dije, no, pues esto no existe, esto es No charlatanería. creías en la sanación que está en nuestras manos. Exacto, no, Ok. no creí ni en ángeles. O sea, en ángeles vamos a decir que puede ser que sí, pero como... Digamos porque estaba más que nada ubicada hacia la religión, me imagino de niña. exacto. Por costumbre. Y yo era soy medio lógica y científica, y si no me lo explicas, no lo entiendo y no sale. Pero cuando empiezo a entender que sí funciona y que es ciencia y que somos energía y que lo que pasa es que no sabemos, me dedico a pasar la voz y a hablar en la radio y todo esto, que también me costó trabajito porque, Claro. oye, hablar de esto en un programa político, pues no estaba fácil, ¿no? Sí, Pero bueno, ahora sí que le entramos y ahora me está pasando lo mismo, estoy nerviosita, porque hablar de extraterrestres, y es como chiste, Sí. ¿no? Es que generalmente es un tema que no se puede hablar con cualquier persona. No. Definitivamente. Yo de hecho digo que la gente, todos estamos en el closet. ¿Eh? Porque no habla, cuando empiezas a tocar un tema, no. Sí. Bueno. y sal del closet es así como, tu sexualidad. No, de todo, porque todos tenemos un secretito que no contamos a menos de que ya sea muy íntima la cosa, Sí. o, tú piensas como yo, fíjate que a mí me pasó, ¿no? Ya Claro. cuando encontramos otra persona que te das cuenta un poco de que también está viviendo la situación, ahí es cuando empiezas a darte cuenta Exacto, que sí es exacto. algo normal. Cuando que- ves una identidad con alguien más, ¿no? Claro, no, y te empiezas a dar cuenta que es en varias personas, como por ejemplo el tema ovni, Ah. a mí también siempre me ha llamado la atención. Pero con las personas que yo lo hablo, siempre me dicen, estás loca o eso no existe. Entonces, como que tú mismo empiezas a A creer, reprimirte. No es cierto. ¿será que no? O sea, o de verdad sí estoy loca, o de verdad eso no existe, o sí, ¿me entiendes? Pero cuando, digamos, por ejemplo, yo conocí a Gina, fue muy bonito porque lo que yo te decía hoy a ti, que les explicaba a ellos, te cambia la perspectiva de qué A ver, es dilo este completo. perspectiva. A ver, otra vez. Perspectiva. De lo que es este tema y de lo bonito que es. Porque ustedes le dicen, hasta donde yo supe y escuché en esa entrevista que tuvimos, ser hermanos. Sí, Sixto le dice hermanos mayores. Exacto. Y eso fue como él lo vive desde el 74 y era peor, porque al menos ahorita hay internet, hay redes sociales, hay YouTube y encuentras locos con cada tema. Videos de todo. Pero en el 74, en Perú, aislado, Uy. o sea, estabas loco. Allá en el Himalaya, ¿cómo se llama? En el desierto, ¿no? Y un chavo de 17 años y A ver, entonces... espérame, ¿cómo se llama él? Sixto. Sixto. Ahí entramos, ya metimos otro personaje dentro de la Sí. plática. ¿Quién es Sixto? Yo lo conozco en marzo lo conozco personalmente, pero lo encontré en internet, gracias a internet, hace más o menos 1 año y medio.
un año. Y empiezo a seguirlo y me atrae mucho lo que él cuenta. Y lo que me cuenta, a mí lo que me gusta mucho de las personas es la historia de vida. Porque Ya. no es lo que sabes, sino lo que vives, ¿no? Y realmente Sixto Paz, su historia es muy interesante porque a los 17 años, él tiene la experiencia de que meditaba, hacía yoga, y va a una conferencia en donde le dicen que la telepatía existe y que te puedes comunicar con telepatía, y entonces él dice, a ver, y entonces en lugar de sentarse A a la gente que meditar, no sabe qué es la telepatía. es poder hablar sin hablar, es mentalmente. Ok. ¿Sí? Yo mando una idea, tú la recibes y nos ponemos de acuerdo. Ah, estás pensando lo mismo que yo. O de Y eso pronto nos cuando pasa a piensas todos. en algo, Claro. Pero no sabemos. Le dice, ay, estoy pensando en ti, me llamaste, pero o hablamos al mismo tiempo. Dicen que es como el wifi que a veces no lo traes prendido. No lo traemos prendido. Y justamente Sixto Paz lo prende, y cuando lo prende recibe un mensaje escrito diciéndole que la comunicación es buena y que se pueden ver en un lugar a una hora en el desierto de Perú un día. O sea, le dan la fecha, la hora y el lugar para ver un contacto extraterrestre. Y entonces... Gina, estás hablando de cosas muy heavies. No, es que eso es muy O sea, interesante. muy fuertes. Y eso lo tienen muchos libros, él tiene 24 libros escritos. El último es novela, pero realmente su historia de vida es esa, y cuando él no se la cree, porque cree que, ay, no, me lo imaginé. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Claro. No, me lo imaginé, lo pensé de más. En ese momento, su hermana habla con unos amigos y al día siguiente, todos en la casa reunidos, a ver, vamos a hablar con el marciano, ¿no? Entonces, entre broma y broma, se ponen a meditar, y todos reciben en comunicación el lugar, la fecha y qué, o sea, el día, la hora y todo, ¿no? Entonces, van y tienen un avistamiento. Pero lo interesante es que Sixto Paz traía toda esta inquietud porque su papá se dedicaba a apoyar a los militares en Perú con información, y su hobby era la astronomía. Entonces el papá estudiaba mucho planetas y lunas y todo eso. Entonces, como que todo combina, y al momento de que van al desierto, gracias a que el papá era muy reconocido y comenta que sus hijos estaban recibiendo esta información, entonces no nada más van ellos, sino que además va mucha gente, y mucha gente tiene el avistamiento. Entonces, ¿En qué año es que fue eso? ¿En el 74? 74. ¿Qué Fue tipo en de enero. avistamiento? Vieron el primero, y a lo mejor me equivoco, pero todas las historias en internet. El primero vieron una nave nada más, muy baja, incluso de platillo, el clásico platillo, y podían verle hasta las ventanas. El segundo fue como que una nave muy grande que salió atrás de una montaña en el desierto. Ese mismo día, ese mismo no, en momento. otro En otra avistamiento, fecha. porque en otra fecha también les dijeron que llevaron a la prensa. Ok. Entonces sale la nave o sea, sale la nave, y no nada más era una, sino era una grande y muchas chicas que La bajan. nodriza, como se La puede llamar. nodriza y las chicas. ¿Sabes? Cuando él lo narra, y lo estoy leyendo en un libro que se llama La Invitación, ¿te acuerdas de la película de Encuentros cercanos del tercer Claro. tipo? Fue en el 77 esa película. Bueno, entonces yo no dudo que le hayan agarrado la historia a Sixto Paz, porque lo narra Exactamente y igual. realmente es como si fuera la película, ¿no? Entonces, es muy la parte que a mí me gusta es esa historia, y no nada más es que él es el vocero, él es el que tiene la fuerza de salir y contar su historia a la televisión, a los medios, entre burlas, a los periódicos, a todo el mundo, pero él realmente tiene ese llamado, y no nada más él tiene la oportunidad de, no nada más los vio, sino que además subió a través de un portal, se los llevaron a conocer los diferentes lunas que tenía que conocer. O sea, conoce las naves, conoce los seres, lo meten, él te narra todo esto muy, muy descriptivo. Entonces, me encanta su historia. En marzo voy y lo conozco, y así como estamos tú y yo, digo, este es un buen hombre, o sea, este es un súper hombre, me encanta, porque además tiene una carrera en historia, en antropología, tiene demasiada información, y me encanta, y dije, vámonos a Atlanta. ¿Y Perdón, aceptó? ¿es este el video Tiene muchos videos, ese es del uno. avistamiento? Ujú. Donde se ve que está la prensa y harta gente. Sí, y de hecho hay 9 avistamientos con prensa, programados, en donde dicen tal día, a tal hora, en tal lugar, llaman a la Ellos- prensa, los extraterrestres Se comunican les con dicen en dónde, a qué horas, y llevan a la prensa. E incluso hay periodistas que se han subido también, y hay una periodista, y no me sé los nombres, y todo está en internet, en YouTube, y él tiene un canal que se llama Sixto Paz, o Sixto José Paz, en donde
están todas las entrevistas y las periodistas entrevistan a estos seres y pasan la información. Entonces, es un caso Me estás real. hablando de la prensa entrevista a los extraterrestres. Sí. Hay una periodista que lo hizo por telepatía. Entonces, ella preguntaba, le contestaban, y cuando baja o cuando regresa por el portal, porque no es que te suben y te bajan, sino como que entras a un portal y entras en contacto con ellos Pero o a su dimensión, cuando sales dices- del portal. Perdón, interrumpo. Cuando dices entras en el portal, ¿a qué te refieres? Que como tu ser, tu físico, tu persona Tu físico. está quieta y lo que entra es tu mente. No, entra el físico desaparece. Incluso hay casos en donde el físico desaparece, por 5 minutos yo te dejo de ver y cuando te vuelvo a ver tú ya traes barba. Y resulta que estuviste 5 días. Entonces, esos casos están documentados. Una persona que ha hecho un extraordinario trabajo en documentar es JJ Benítez. Él es un claro. periodista. ¿Tú lo conoces? Por supuesto. ¿Leíste Caballo de Troya? Bueno, Claro. estoy ahorita entusiasmadísima con que venga Atlanta, JJ Benítez, porque resulta que tiene un sinnúmero de casos, miles de casos, estamos hablando de 15,000 casos o más registrados y con testigos y todo de avistamientos. Entonces no es un fenómeno desconocido, es un fenómeno no informado. Te voy a hacer una pregunta, pero me la responde regresando del corte, ¿te Ok. parece? Yo me acuerdo mucho que antes, en los 80s, 90s, decíamos, ¿existirán los extraterrestres? Y ahora esa pregunta se cambió. Ahora es, ¿qué quieren? Exacto. Ya regresamos y me Ok, contestas, ¿te parece? exacto. No se vaya, estamos con Gina Roberts y estamos hablando de ovnis. No se vaya, esto es el cojín. Regresamos, damas y caballeros. Un aplauso para nuestra invitada Gina Roberts, que viene a compartirnos la cuestión de los ovnis, que se me hace un tema interesante. Y bueno, cada quien es libre de creer o no creer, ya es cuestión de su conciencia. Pero nos fuimos con una pregunta. Yo me acuerdo en los 80s, a mediados de los 80, 90s, que la pregunta que nos hacíamos todos colectivamente era, ¿existen los ovnis? Y esa pregunta se ha transformado a través de los años y ha cambiado de una forma sorprendente inconscientemente. Ahora la pregunta es, ¿qué quieren? ¿Para qué nos ¿Por qué están buscan? aquí? Y si están aquí entre nosotros. Sí, exactamente. Mi punto de vista, sí existen, o sea, sería absurdo pensar que somos los únicos. Lo único es que no siento que somos capaces de verlos porque son seres que están en una frecuencia diferente a la nuestra. Entonces, y digo, hay de todos, así como hablan de Sixto Paz habla de que son múltiples razas de múltiples cosas, tipo la Guerra de las Galaxias, ¿no? A la gente que no Entonces, entiende eso, lo de la frecuencia se lo voy a poner muy ejemplo. Haz de cuenta que estamos en un edificio de 3 pisos. En el segundo piso hay una persona parada exactamente en un lugar. En el tercer piso hay otra persona parada exactamente, linealmente en el mismo lugar, pero no se pueden ver porque están en diferentes dimensiones. A eso es a lo que se refiere a ella cuando dice que estamos probablemente en diferentes dimensiones, exacto. ¿no? O como la radio. Ándale. Están todas las ondas, pero yo escucho a la que me sintonizo. Exactamente. Entonces estamos mal sintonizados. Tú hablaste ahorita del Wi-Fi y efectivamente no estamos conectados y por eso de alguna forma no tenemos el contacto todos. Ok. Aunque cada vez son más las personas y ya digo, ya es como que tratar de negar lo imposible porque hay demasiados casos en donde efectivamente hay un contacto y un contacto de todo tipo. Y yo creo que ya no necesitamos que nos lo digan, ¿no? No, yo siento, ya no estamos aquí para discutir si existe o no existe. Estamos aquí para comprender y para qué, ¿no? Y en el para qué es como que yo siento que hay de todo un poco y como del clásico que hablan de, porque mira que me metí en el tema porque tuve una meditación muy interesante, muy, muy real, muy como, o sea, muy profunda, en donde vi a un ser que por primera vez, yo nunca ando pensando que voy a contactar a nadie, y simplemente vi a un ser. Ese ser entró, me dice unas cosas, me muestra unas imágenes y ¡bum! Salgo de ahí. Y ahí es cuando entra mi necesidad de empezar a entender qué está pasando. ¿Como algún tipo de misión? Como que el mensaje que yo percibí en ese momento y que lo sigo repitiendo porque sé que es que están aquí, siempre han estado y cada vez él va a ser más cercano el contacto. Pero no estamos listos y no estamos preparados. Y justamente eso coincide con mucha gente que habla de lo mismo, ¿no? Fíjate que hay mucha gente que dice eso exactamente, no sé si lo has escuchado tú, Cruz, dice, no, es que no estamos listos.
¿A qué se refieren con no estamos listos? Que nos Estamos- daría miedo. Te digo porque yo me morí de miedo en esa meditación. Me Porque imagino. no podía moverme, porque estaba completamente metida ahí y porque no podía salir corriendo, porque yo hubiera podido salir corriendo, porque tú no estás esperando ver a nadie que no Claro, conoces. claro. Tú no estás preparado para ver a alguien que es completamente diferente a ti. Entonces, sea bueno o sea malo, ¿qué Físicamente importa? diferente. Tú sales muy diferente. De hecho, tengo imágenes en mi Facebook que me he atrevido a compartir, porque este es un tema de locos. A ver. Sí, ahorita fue se lo que las viste? paso. Una pregunta, ¿Cómo fue Ina. que lo viste? Donde, es- donde tú haces contacto o se manifiesta contigo, me dices que es durante una meditación. Sí. ¿Es mediante un viaje astral o estabas... Puedo pensar que es un viaje astral, pero te voy a decir, cuando yo medito, yo estoy muy relajada, estoy enfocada en mi respiración, normalmente veo colores y cosas así. Cuando me voy muy profundo, puedo tener como las estrellas. Es muy clásico en mí que veo como este concepto de cuando la guerra de las galaxias vas en velocidad luz, Oh, sí. que ves pasar demasiado. Sí, claro, claro. Y luego de repente ves códigos y pasan cosas que nunca entiendes, Porque pero... yo he leído eso. Es un tema que a mí me gusta. Pero realmente yo sé que estoy en mi posición, yo sé que estoy en mi cuerpo y lo único que estoy haciendo es ver una pantalla. Pero en este caso me parece que fue como un viaje astral porque aunque no me vi nunca en mi cama, cuando de repente siento que me desprendo y en lugar de ver los colores y las estrellas que siempre veo, empiezo a ver imágenes completamente diferentes. Porque dicen que en el viaje astral abandonas tu cuerpo y tienes contacto con seres superiores, ¿no? Sí. Bueno, y con seres con dimensiones diferentes. Y esos seres superiores yo he llegado a pensar que eres tú mismo en diferentes estados de conciencia. Es un tema, pero somos multidimensionales. Y yo lo he intentado y he llegado al paso en el que empiezo a temblar y es cuando me da... Pues cuando empiezas a temblar es que ya casi estás, y no es que tiemblas, es como que vibras. Bajar una vibración Como que y ahí es te... como me da miedo y me despierto. Que de hecho ahora que estuve con La Sixto vibración Paz, se escucha, ¿verdad? La puede vibración ser. también se escucha. Y se escucha. Y cuando tienes a un ser, por ejemplo, hablando de angeloterapias y todo este rollo, cuando hay diferentes seres que estás haciendo una terapia, escuchas y Un zumbido. Un zumbido, y ese zumbido es alguien en otra dimensión. Ya. O sea, y puede ser, y a cada quien le toca la chamba de entender quiénes son, porque lo que tenemos son múltiples conceptos. En esta cuestión yo te voy a decir, no es que se te quite el miedo, es confiar. Y para que confíes tienes que dejar de pensar y empezar a sentir. Este tip a mí me lo dieron. Una maestra de Reiki me dijo, te voy a poner un ejercicio todos los días, dice, atrévete 5 minutos a no juzgar nada, a no pensar absolutamente nada. No agradezcas, no te enojes, qué difícil es. Es súper difícil no juzgar y no pensar en nada. Pero cuando estás en el estado de meditación y llegas ahí, ya no juzgas, ya nada más observas. Es como que te muestran una película, un escenario, como ahorita que yo estaba ahí viéndolos a ustedes y los estoy viendo. O sea, no importa qué hagan, yo los estoy viendo. Y es lo mismo que pasa en una meditación. Pero en esta meditación, cuando me involucran, empiezo a sentir el aire, porque estaba yo en un edificio, empiezo a ver una nave, pero no es un platillo volador, nada que te pueda decir que he visto en ningún lado hasta este momento, pero una nave completamente orgánica, se movía, sé que era de metal, pero se movía como si fuera una célula viva. Y cuando digo, Dios mío, voy a ver un extraterrestre, el corazón se me salía. Y si yo hubiera podido salir corriendo, me salía corriendo. Pero en ese momento me mueven y me ponen enfrente a un ser que está sentado enfrente de Descríbelo, mí. por favor. No lo puedo, es alguien, estaba sentado frente de mí completamente oscuro, pero le pude ver la cara, es femenino, sé que es femenino porque ¿Existe el sexo en los extraterrestres? no existe la esencia. Por ejemplo, Ok. hay mujeres que son muy masculinas y hay hombres que son muy femeninos, y no estoy hablando de homosexualidad. Estoy Cállate, por hablando favor. de esencia femenino-masculina. Hay quienes, yo soy súper detallista y apapacho a todo el mundo. Hay quienes son Pollito. Sí. muy locos, rígidos. No, él no apapache la gasaja. Entonces, sé que es femenino, me estaba mandando información que yo no entendí porque me estaba muriendo de miedo, el corazón ¿Lo se me entendías? salía. No, porque yo estaba viendo, yo todo lo veía y como todo lo quiero entender, yo estaba viendo cómo me mandaba rayos, o sea, me mandaba información. Le dije, no te entiendo, yo nada más quiero saber si eres bueno o eres malo. Me dio el mensaje de que era bueno en mi código, porque me mostró un Yoda.
Y para mí Yoda es un ser de luz y es un Yoda, el de la Guerra de las Galaxias. No manches. Te estoy contando esto y aquí estoy saliendo del closet porque créeme que es absurdo cuando lo cuento, pero cuando lo vives, sabes que lo vives. Te escucho, por ejemplo, y te lo entiendo. Pero mi mente, el raciocinio, Claro, se dice, espérate. esta se fumó. Y no estamos fumando nada. No estamos A la fumando gente que nada. nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre, es que no sé, extraterrestres, ovnis, misiones, códigos. Son muchas cosas que están envueltas y que no podemos tratar un solo No. tema a la vez. No. Porque hay muchos aspectos que están entrelazados, ¿no? Involucrados. Ella es Gina Robert, y ella está teniendo una experiencia con extraterrestres, por muy increíble que se escuche, y trae códigos que tiene que dar a conocer a la gente. Así es como te percibo. Sí, efectivamente, gracias. Lo que yo recibo ahí, además de lo absurdo, fue confianza. Cuando vi al muñequito de Yoda que me dijo, yo soy bueno, dije, ok, perfecto. El otro ser, no te lo puedo describir, pero era una cara larga, pero era una cara buena, muy raro, muy extremidades muy largas, y tengo una foto en Facebook que la puedo compartir con ustedes Es lo en que un estoy tiempo. tratando de- Pero el mensaje que me da y me lo dio en telepatía, es el concepto de nosotros no los vamos a dañar, ustedes solos se están acabando. O sea, nosotros no somos el mal. Y en ese momento me cambia la escena y me pone como una pantalla en donde empiezo a ver una escena que no entiendo, pero sé que no me gusta la escena, me salgo, y cuando me salgo de la meditación y finalmente puedo abrir los ojos y puedo como que decir, ay, ya soy libre de estar aquí otra vez, escuché sonidos de ametralladora. Y entonces en ese momento dije, qué loco, o sea, y bajé corriendo a ¿Estabas en contar. México? Estaba aquí en Atlanta, Ok. yo estaba haciendo mi meditación. Normalmente mi espacio, me encanta, tengo mi espacio que era mi oficina, y mi habitación es donde normalmente medito y me siento segura. Bajo corriendo a contarle la historia a mi esposo, o sea, obviamente él se me queda viendo así como tú de, no Right. manches. ¿Qué? Pero en ese momento cuando le digo, ¿y sabes qué? Nunca se han ido, siempre están aquí, a los dos se nos activan los oídos, el pi, la frecuencia. Entonces dije, ok, sí están aquí, pero ¿sabes qué es lo que me confirma que definitivamente ni me lo soñé, ni me lo fumé y que no estoy loca y que le tengo que dar la credibilidad a esto? Que esa imagen que me mostraron a mí fue el atentado en Las Vegas. Cuando tú estás viendo el escenario con el tipo de country cantando y las personas estaban ahí y de repente se empieza a escuchar la balacera y las personas empiezan a correr, eso fue lo que yo vi. Pero yo vi sombreros, yo no entendí No cuando lo vi, entendiste, claro. pero cuando lo vi fue porque estaba yo pasando enfrente de una televisión y dije, wow, esto fue lo que yo vi, y en ese momento creí en lo que yo había percibido, porque esa es una confirmación de que me dieron información por adelantado. Fue 2 días Te lo- antes mi meditación. Yo medité y a los 2 días pasó el atentado. Preguntas. Porque yo tengo varias. Yo tengo una pregunta de la meditación. Por ejemplo, tú en la meditación que tú haces llegas a este punto, a la conexión con ellos, ¿verdad? Obviamente hay gente que medita y no tiene esta Sin conexión. esperármelo, porque yo medito y yo lo único que busco es paz interior. Claro, ¿cuánto tiempo le lleva a una persona el tema de poder llegar a una meditación de esta magnitud? Porque yo desde chiquita estaba involucrada en la meditación por mi tía, porque mi tía toda la vida, desde las 5 de la mañana, esté donde esté, medita 1 hora y ella es súper de meditación, tiene una escuela de yoga, o sea, es súper metida en esto. Y siempre me ha llamado mucho la atención, pero cuando yo intento, mi cabeza es re loca, o sea, yo no puedo La mía estar callada también. ni un segundo de mi vida, o sea, en la mente porque estoy pensando en 1000 cosas a la vez, ¿no? Yo creo que le pasa a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona esta clase de meditación? Pues lo que pasa es que tienes que tener mucha disciplina, empezar a tener estrategias como enfócate en la respiración y no pienses, o siente y no pienses. A mí eso me lo dieron y me funciona maravilloso porque estoy no siento, no pienso, siento, no pienso, siento, no pienso, y es cuando Yo creo Los sonidos. como que no es cuestión de tiempo, sino nivel de conciencia, exacto, es cuestión de empezar a encontrar tu forma sin juicio, porque siempre es que yo no puedo, no, sin juicio empezar a darte la oportunidad. Y además no es precisamente para que tengas un contacto con No. extraterrestres, es precisamente para que cuando tú te conectas al Wi-Fi, tú empiezas a recibir en tu código, porque ninguna meditación, mi meditación no va a ser nunca igual a la de nadie,
en tu código la información que necesitas en ese momento. Hay unos sonidos que están en YouTube que son son frecuencias. Sí. Son los que yo me pongo luego y me acuesto y siento. Pregunta, porque yo no sé. Bueno, yo he leído, pero no soy experto en ese tema. ¿Tiene que ver esto, todo lo que nos estás contando, de poder ver seres que son, al final de cuentas, superiores a nosotros, tiene que ver con la apertura del tercer ojo? Sí, tiene que haber una conciencia, porque la apertura del tercer ojo es la conciencia de que lo tienes, que es la primera. Por eso muchas veces cuando un hipnoterapeuta o vas a una terapia así, te tocan acá, porque primero es la conciencia. Ahora, siempre hemos creído que la fuerza superior está en la mente. Ay, el control de la mente y todo con la mente. Y estamos aprendiendo, porque acabo de ir a un curso que lo repite 500 veces, que la fuerza superior es el corazón. ¿Ok? 5,000 veces más fuerte la energía del electromagnetismo del corazón que el de la mente. Entonces, si tú programas a tu corazón, es muchísimo más poderoso lo que puedes hacer. Entonces, tienes que empezar a guiarte en base a tu corazón. Y yo te invito a que lo hagas ahora que te vayas a meditar, que respires, cierres tus ojos y te toques el corazón como para poner tu conciencia aquí y respires 3 respiraciones profundas, y en donde preguntes si estas frecuencias que estás escuchando en YouTube son buenas para ti. Y es que aquí no hay bueno y hay malo, porque todo es un aprendizaje, pero a veces yo nunca he podido meditar con las meditaciones guiadas del internet, porque me chocan, y ¿sabes quizá por qué? Porque tú dices, lo escucho. Yo tengo el oído tan sensible, el oído y la nariz, porque mi esposo dice que tengo nariz de perro, todo vuelo, a mí una meditación de estas no me lleva me lleva al enojo, o sea, ¿sabes qué? Quítatelo de aquí. Y entonces yo aprendí a meditar sin nada, con la respiración. Respecto al tema, perdóname, del tema de los extraterrestres, digamos, si yo empiezo a buscar la meditación, pero sí con el propósito, ¿se puede llegar a dar? ¿Se puede? O al yo estar buscando el propósito. La respuesta la hacemos después del corte, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño corte. La pregunta es... Si puedo llegar a la conexión con los extraterrestres mediante la meditación, buscando yo solamente eso. Vamos a hacer un corte comercial. Estamos con Gina Roberts hablando de ovnis, extraterrestres y algo más. Regresamos. Esto es El Cojín. Regresamos, damas y caballeros, y esto está súper interesantísimo con nuestra invitada Gina Roberts. Un aplauso para ella, por favor. ¡Bravo! Gracias. Qué bueno tenerte otra vez en los estudios de Pulso. Muchísimas gracias. Y estamos hablando de cuestiones que a lo mejor a la gente no le va a decir, ay, compadre, mira, bien fácil. Cámbiale, porque no vamos a dejar de hablar de esto, porque es cosas que a mucha gente le interesa y que queremos darle este tipo de mensaje. Y nos fuimos ahorita al corte de comercial con una pregunta que hizo Nati. La pregunta que yo hice era que si yo, o sea, siempre me ha llamado la atención la meditación, me gusta mucho eso, no lo he logrado, pero mucho más me gusta el tema al saber que puedo tener contacto con los extraterrestres, porque siempre me ha gustado mucho más este tema. Ese tema siempre me ha fascinado, siempre me han encantado esta clase de temas. Entonces mi pregunta es, si yo lo hago intencionalmente en quererme enfocar en la meditación, en querer lograr un punto de meditación para tener conexión con ellos, lo puedo hacer, porque muchas veces dicen que no siempre es aunque uno lo quiera, ¿sí me entiendes? O sea, pasa porque tiene que pasar, como te pasó a ti en la meditación. Tú estabas meditando para sentir paz, para la que las personas normalmente meditan, y se te apareció este ser, pero no porque tú lo quisieras. Entonces mi pregunta es, ¿y si yo lo quiero, lo que yo estoy buscando es eso, se puede? Se puede. Sí, yo conozco mucha gente que exclusivamente medita para tener un contacto. Y se frustran terriblemente porque no hay nada peor que tener una expectativa cuando tú entras en meditación. Justamente cuando entras a meditación es simplemente para tu mayor bien y todo lo que venga, ¿no? Entonces, sí se puede. Es una cuestión, a mí algo que me llama mucho la atención, y regresamos a la historia de Sixto Paz, que es el más que tengo ahorita reciente, el concepto de que cuando él hace la meditación es porque él tenía las dudas de quiénes somos, para qué estamos aquí,
¿Y qué estamos haciendo, no? O sea, y creo que son dudas que todos hemos tenido y que vas y por alguna parte de la religión hay algo que no te hace sentido o vas a la ciencia y tampoco y vas a lo de los monos y como que no hay un ¿para qué estoy yo aquí o quién soy, no? Y desde ese punto, cuando aprende de telepatía, él decide tener un contacto en telepatía con estos seres para ver si le explican, ¿no? Quiénes somos y de dónde estamos y a qué venimos. Y así es como se da. Entonces yo sí creo que cuando tú buscas, necesitas tener una intención. Y que esa intención tiene que ser, no tiene que ser, pero debe de ser para tu mejor, tu mayor bien, el del universo y el de todos los involucrados. Porque nada más por tener un contacto, hay muchísima gente que ha sido contactada y después de eso se pierden, porque como en todo, o sea, cuando no hay un propósito y tú nada más te aferras a algo, te vas por donde no es. Aquí el concepto es que el contacto, ¿para qué te sirve? No es lo que tú haces con el contacto, sino, o sea, ¿qué haces con tu vida? Y yo creo que en este momento mi interés de estar pasando la voz de que sí, ahí están y no los vemos y pues hay un mensaje que nos tienen, no sabemos cuál es, vamos a descubrirlo, es para este concepto de que nos empecemos a abrir, a cambiarla, a abrir la mente y a quitarnos este rollo de que vienen a atacarnos y nos van a destruir y se ponen encima de los edificios y nos bombardean. Es lo que yo le pregunté a un amigo porque ese amigo estaba terco, es que a mí me encantaría, dije, ok, si yo te dijera que hay uno, ¿qué le preguntarías? ¿Para qué? No sé, o sea, para verlo. Ok, ¿para qué? No, pues no sé. Muchas veces como que los medios o Hollywood se encargan de sembrarnos el morbo, simplemente por cualquier tipo de gusto, ¿no? Pero no con un claro objetivo para algo, para un tipo de misión, digamos. Claro. Y te tengo una pregunta, y quiero ser bien directo con esta pregunta. ¿Existe Dios? Sí. Para mí, clarísimo. ¿Dónde queda Jesús, dónde queda Dios en todo este concepto de extraterrestres? Bueno, ¿O no cabe? No, claro que cabe. Sí cabe. Porque yo creo que no importa de qué galaxia vengas, hay un creador del universo. Y ese creador es mucho más grande de lo que nos han podido explicar y de lo que hemos podido percibir. Y yo creo que en vida no lo podemos percibir. Porque por frecuencia, si en algún momento llegamos a percibir la grandeza de este Dios creador del universo, me imagino que debe ser un impacto muy fuerte. Cuando tienes un pequeño avistamiento de lo que es Dios, yo creo que mucha gente lo ha vivido, este concepto de bienestar, de paz absoluta, definitivamente Dios existe. Jesús, para mí, y yo respeto mucho de las opiniones de todo el mundo, y aquí no es entrar en polémica, sino lo que yo he venido recorriendo en mi camino, porque claro, yo me peleé con la religión y yo llegué a pensar que Jesús no existía porque ¿cómo es posible de que alguien haya dado su vida por mí? O sea, como que ese dolor y ese sacrificio para mí no era justificable y no quise saber más de eso, pero cuando empiezo en este camino me reconcilio con la religión porque no nada más creo en Jesús, sino vivo Jesús, o sea, lo siento. Para mí es un ser humano extraordinario. Extraordinario porque pudo aprender a vivir en el amor incondicional. Y así es como murió. Y generó múltiples milagros. Y todos esos milagros son una consecuencia de ese amor incondicional. Y tú ahorita decías, son superiores a nosotros los extraterrestres, pues en frecuencia a lo mejor, pero no superiores, sino diferentes. Y yo sí creo que el ser humano es un ser extraordinario y todos tendríamos la capacidad, si tenemos la disciplina de abrir nuestra mente, de comer bien, de cuidarnos, de protegernos, de preguntarme para qué estoy yo aquí, qué estoy haciendo con mi vida, o sea, para trabajar y pagar cuentas, o para fregarme al vecino, o para hablar mal del fútbol, ¿para qué vine a esta vida? Cuando O de Canelo. Ajá. En todo caso. Pues sí, porque además es diversión, pero es una diversión en una frecuencia baja. O sea, en una el grito, la chunle, no sé qué. Entonces, en ese concepto, cuando tú empiezas a tener un concepto de vibración de frecuencia más alto, ya como que eso no te lastima, te molesta, no te metes, lo observas y empiezas a tener una vida completamente diferente. Opuesta a lo que estás acostumbrado antes. Entonces, sí creo que el ser humano
todos, no hay uno especial, tenemos la capacidad de ser extrasensoriales, que todos somos telépatas, que todos somos multisensoriales, que podemos activar nuestros oídos, Porque podemos abrir la esas mente. cosas del sexto sentido yo creo que es algo con lo que nacemos todos, no es específicamente ese tipo de gente, yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Pero no lo creemos, que es lo peor y lo que nos pierde y que nos sumerge más en la ignorancia. Claro, y yo me metí en este rollo porque a mí me dijeron, medica a tu hijo porque no se concentra. Y yo dije, híjole, a mí no me gustan los medicamentos, no lo medico. ¿Y qué opciones tengo? No, pues dale Reiki. Y pues le hice Reiki y funcionó. Entonces, y lo que me di cuenta es de que no sabemos que somos energía. Y ahora me doy cuenta que no sabemos que somos extrasensoriales. Y que no sabemos que somos partes de un universo múltiple, Imagínate que te dijeran que en tu jardín solo hay, ¿qué? Hormigas. No es cierto. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas que ni siquiera sabes viven ahí en tu jardín? No, y para empezar me encantaría tener un jardín porque no tengo. ¿verdad? Bueno, una maceta. ¿Tienes maceta? Sí, miren. O ¿cómo se llama? Un bambú de Mira, estos. una almohada donde hay miles de Ah, microbios. exacto. Ácaros, y Exactamente. vete a saber qué más Una hay. pregunta, perdón. Yo tengo 3 una puntos colonia, importantes para poder tener una meditación. Primero es querer Querer. vaciar la mente. ¿Qué? Querer Porque es vaciar. lo único que la meditación te lleva a vivir más relajado, menos preocupado. ¿Por Pero qué? no se dice que la mente nunca descansa. Incluso soñando sigues pensando. Y por eso Pero meditar, los sueños son pensamientos, ¿no? es una forma de poder relajar la mente. Tu nivel de pensamiento disminuye muchísimo. Y entonces, cuando disminuye tu pensamiento consciente es cuando conectas con tu Wi-Fi. Entonces, primero es querer. Y segundo es, enfócate así súper fácil y puede ser incluso hasta caminando. Todo el mundo piensa que meditar es, Eso y iba a aquí. preguntar yo, ¿lo pueden hacer acostados en la cama, sentados? En cualquier parte que te sientas cómodo, porque el segundo es observar tu respiración profunda. No respiramos profundamente nunca, respiramos hasta aquí. Entonces, siempre estamos preocupados y en tensión y suma el estómago. Entonces, es empezar a respirar hasta llenando todos tus pulmones. Sostienes o retienes ahí el tiempo que puedas y exhalas lentamente. Y cuando haces eso 3 veces y nunca respiras bien, hasta hormiguitas vas a sentir porque estás energetizando Te tu mareas. cuerpo y te puedes marear, pero no pasa nada, estás ahí, relajas. Y ya con que hagas eso ya es meditación porque estás observando tu respiración. El problema está que queremos que Dios nos hable y estoy pensando a ver a qué horas me habla, ¿no? Y entonces volvemos Eso es a subir cierto. al pensamiento. Pero si estamos caminando, puedo ir meditando porque meditar es estar en el momento presente. Y el momento presente, la mayoría de la gente No lo estamos. no estamos, porque estoy aquí, pero hace rato estaba en mi casa, pero estaba pensando que tenía que venir. ¿no? Y entonces aquí el concepto es empezar a disfrutar este momento, el momento Y presente. fíjate que dicen que cuando la persona se concentra en estar en el lugar donde tiene que estar, mente, espíritu y cuerpo, se siente la fuerza. Claro, y Porque creces. Generalmente vas manejando y vas pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Estás disipado de tu espacio, de tu lugar. ¿Me explico? Cuando aquellas personas que les encuentran muy bonitas características o una personalidad increíble, es porque tienen el dominio de estar en el lugar, en cuerpo, en mente y en espíritu. Entonces se siente la presencia de ellos. ¿Y cómo se llama? Como cuando tú te pones como en la mente en blanco, que O estás sea, así haciendo como que algo. se llama como que no pensar en nada. fíjate. Sí, así, ¿Trance? exactamente. ¿El trance o qué? Que tú dices, incluso estabas manejando. Yo me ha pasado que voy ¿Eso? manejando en el freeway y yo ni siquiera supe que recorrí esa distancia. Bueno, pero esa es meditación inconsciente. Se le llama borrachera. Ay, No, cuando no. veo el celular. Pasa porque estamos tan en automático y no te ha pasado que de repente es domingo y sales y ya estás yendo al trabajo. Sí. Porque vas en automático. Y vas en automático porque Programado. estás pensando en otra cosa. Es mentira que traes la mente en blanco. Estás No te das programado. cuenta dónde estás. Pero tu mente ha de estar pensando en la renta, en el ESI, de repente, ¿dónde estoy? Ya me pasé la salida. Y no es que no estuvieras en blanco, es que no estabas presente. Entonces, aquí el reto es empezar a estar presente, empezar a oler, a escuchar, a sentir. Como que en ese tipo de casos tu cuerpo ya sabe qué hacer.
¿Sí me explico? O sea, no necesitas ni decir, mano, agarra y mente, dale para allá. No, ya sabe qué hacer, pero tu mente no está ocupando el espacio de tu cuerpo. Interesante, Gina. Promete que vas a venir otra vez. Pues si me invitan con mucho gusto. Por su pollo, por su Y les pollo. traemos fotos y videos. Y bueno, ya dejamos videos ahí para que puedan platicar Perfecto. en Me algún encanta. otro programa. Me encanta. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Pues mira, mi red es fácil, como Gina Robert, nada más que sin la S. Gina Robert en Facebook, tengo un canal de YouTube en donde ¿Verdad? todos los Se llama videos, igual. que incluso seguramente Me que me encanta dan tu permiso, programa, el de Saliendo del Closet. sale el closet. Me encanta el tema. Y sale. Porque, como tú dices, salir del closet no significa en la cuestión sexual, sino que hay muchos tabús que nos impiden salir y demostrarnos tal y como somos. Lo que pasa es que la mayoría de los conflictos que tenemos en nuestras vidas es una no aceptación a mí mismo, y es porque quizá tengo sueños raros o porque quizá veo lo que nadie ve y yo no quiero ser esquizofrénico o loco, o que creo en extraterrestres pero nadie me entiende, o que me siento extraterrestre, o sea, entonces hay demasiadas cosas que no nos atrevemos a decir y vivimos en este conflicto de autojuzgarnos. Sí. Y entonces, ¿cuándo vamos a ser extrasensoriales y extraordinarios si creo que soy una basura? Entonces, prácticamente el concepto es aceptarme como soy, porque soy divino, porque estoy hecho perfecto a imagen y semejanza de la Dios, divinidad, claro. del universo, y se dice, y ahora se repite muchísimo en las redes sociales y muy feliz, de que nos hemos encargado de buscar a Dios en el cielo cuando Dios está adentro. Y la forma de encontrarlo adentro es meditando. Y este rollo de los extraterrestres para mí es como un pasa la voz, es el llamado, dejemos de tener miedo, pero el concepto no son los extraterrestres, es vamos a ser extrasensoriales, extraordinarios y seamos terrestres extras. Una última pregunta ya para irnos. ¿Existen los extraterrestres malos? ¿Los que hacen daño? Dicen que sí, pero no nos pueden hacer nada si ¿Por tú no qué? los aceptas. ¿Cómo te hacen? No, ellos se alimentan, los que saben, dicen que ellos se alimentan de nuestras emociones negativas, del miedo, de todo lo que nos baja, y entonces por eso constantemente vivimos en guerras. Te digo por qué, porque hay registros documentados sobre las abducciones Sí. de extraterrestres que utilizan al ser humano para experimentos. Está registrado, está documentado. ¿Qué hay con eso? Ahí JJ Benítez tiene un libro que él documentó por 44 años también, Ajá. su experiencia OVNI, y tiene el mismo caso de cosas buenas, de invitaciones, porque no son abducciones, te invito a conocer. No son raptos, como no le son llaman. raptos, sino te invito y tú vienes, que fue lo que le pasó a Sixto Paz. O abducciones que baja una luz, no sabes qué pasa y de repente apareces en tu cama y resulta que traes una marca aquí o no sé qué. Entonces, sí hay de los dos. Pero cuando me explicaron esto, es como que hay seres extraterrestres que lo que están haciendo es investigarnos. Y es como nosotros investigamos a las vacas. O a las ratas. O a las Última pregunta. Pero entonces- Última pregunta. ¿Los ovnis tienen idioma? No sé, nunca he hablado con ellos. En telepatía. Oye, no, tengo el caso. Sí, pero te hablan tu idioma. Cuando tú no entiendes, te hablan tu idioma. Y a mí no me Así hablan como en usted no me español. entendió, déjame te explico en español. Ajá, exacto. Ay, correcto. No, para que creas Porque que soy usted yo. dice que lo hizo como con ciertos códigos, ¿no? Que te mostró algo y dijiste, Sí. "Sabes, paz, es buena". Cuando le preguntaste es que si era bueno y te mostró algo que te dio a interpretar que sí era Por eso bueno te para pregunto, mí. que si ellos tienen un idioma como nosotros, inglés, francés, un idioma. Pues hasta ahorita la mayoría de las personas dicen que es por telepatía. Pero en el caso de que eres muy y no puedes, sí te hablan. Y a mí, que soy muy necia y como nunca me creo nada, me hablan en inglés. Absurdo, pero cierto. Cuando yo... Chistoso. Ajá, exacto. Tengo una Chistoso, ¿no? última pregunta. Venga. Es que me confundiste al final porque tú dices que, o sea, ellos fueron los que nos crearon a nosotros, ¿verdad? Somos como Un cultivo de Un ellos. cultivo. de ellos. Entonces, ¿para qué, como dices tú, que a veces cogen a los humanos como experimento? Pero entonces, si ellos mismos fueron los que nos crearon, ¿para qué? Se benefician de nosotros, digámoslo así. Todo esto que estoy hablando no me consta. Mucha gente lo comparte,
pero así como hay razas que son más densas, no hay buenos ni hay malos. Hay como que los que son más densos y necesitan comer, y necesitan vacas y a veces humanos, y los que son más sutiles, que solamente requieren de energía y nos invitan a estar más unidos y positivos y creer en el amor. Entonces, en ese medio, por eso algunos nos siguen utilizando, tanto para emociones como para hacer clonaciones, o se dice también que para que insertan, hay bebés humanos que no, o sea, tú nunca pudiste tener un bebé con tu pareja y resulta que un día apareces en la carretera, hay una luz y la semana ya estás embarazada, ¿no? Sí. O sea, esos casos, hay muchos casos. Yo les invito a que sigan a JJ Benítez, que es otro gran autor que tiene 44 años también en la investigación del fenómeno OVNI. Él es periodista. Él nunca se subió a una nave. Bueno, me parece que sí, pero no he hablado con él, no me acuerdo. Pero lo que sí tiene es demasiados registros de gentes reportándolos que le 40 cuentan años, historias. Perdón, ¿y estas miles. piedras qué son? Esas piedras son, no sé si se llaman meteoritos, pero después de un avistamiento y de un portal aparecieron esas piedras, y una de ellas tiene una cara de extraterrestre, otra tiene un fósil, que es un fósil que no es de este planeta, y es un material de esas piedras que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, No existen en este no existen planeta. en este planeta. Se las dejaron a Sixto Paz en el desierto. Oigan, súper interesante. Tenemos que hacer una segunda que fecha. buscar. Una segunda fecha con Gina Robert. Hay que coordinarla, mi querida Nati, porque está muy interesante. Si usted tiene algún tipo de duda, bueno, lo puede hacer directamente con nosotros o también en tu página. GinaRobert.com, terapiasdeenergia.com, y aquí mi concepto es que abramos la mente y aprendamos que somos extrasensoriales y que el bienestar está en nuestras manos. O sea, dejemos de echarle la culpa a alguien más, porque nosotros tenemos el poder de solucionarlo todo siempre y cuando lo creamos. Ahí tenemos unas piedras que son totalmente terrestres y probables. Ya no me acuerdo cuál es cuál. El que Pero tú mira, quieras. no, nada. No, dale. Es el peor, es El que el tú peor. quieras, el que tú quieras. Pero, ¿quién más? ¿Quién me acompaña? Ah, ya sé, pues es ¿Por qué que... crees que hay pocas? Ya no las acabamos. Ya nos acabamos todas. No, ¿Le contamos? 1, 2, 3. hijos de su madre. Ok. Ahí está. Y todo, bueno, recuerde que la puede encontrar en No está mal. Qué bueno. Tenemos que traer las otras. O me gustan las porquerías, o está rico. Gina, muchísimas gracias. Gracias a Estamos ustedes. pendientes con una fecha, ¿ok? Nosotros ya regresamos, compadre, no se vaya. Venimos con los mixes de mi compadre Crucito. Al rato. Esto es El Cojín. Regresamos. 08-9747. Somos Pulso 1080, latiendo para ti.